Hola, bienvenidos al canal de YouTube de Centro CADAM de la Alcaldía Cuauhtémoc. El día de hoy nos acompaña nuevamente la licenciada Lidia Moreno con un tema que esperemos que sea de mucha utilidad para todos ustedes. Por favor, vamos a darle la bienvenida. Hola Lidia, buenas tardes. Bienvenida nuevamente al canal de YouTube de Centro CADAM. Nos da mucho gusto tenerte nuevamente por aquí. ¿Cómo estás? ¿Qué nos preparaste el día de hoy? Hola Gaby, buenas tardes. A mí también me da mucho gusto volver a poder compartir información con ustedes. El día de hoy voy a hablar sobre el tema del maltrato al adulto mayor. Espero que sea un tema de su interés y que vean el video completo. Y si tienen alguna duda, pues nos hagan comentarios. El maltrato al adulto mayor es un tema urgente que merece atención y preocupación. Esto para poder prevenirlo y enfrentarlo de la mejor manera. Siguiente, por favor. Son las propias personas mayores quienes deben entender a fondo la importancia del maltrato al adulto mayor, para así saber cómo actuar, cómo prevenirlo y dónde asistir en caso de necesitar denunciarlo, ya que todo adulto mayor tiene derecho a vivir con dignidad y seguridad en una sociedad donde se les respete y se les valore. Siguiente, por favor. ¿Qué esperamos de la vejez? Esta es una pregunta que me gustaría que todos se plantearan y pensaran qué es lo que ustedes querían para ustedes a esta edad y qué es lo que están viviendo realmente. Que pensemos en qué es lo que estamos haciendo para conseguir lo que queremos. Siguiente, por favor. Todos los adultos mayores quieren sentirse respetados, valorados. Esta es una cuestión de derechos humanos, no solo porque son personas partícipes de la sociedad. Es un derecho a la dignidad de toda persona que vive y que necesita tener en su existir. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son los derechos del adulto mayor? Todos los adultos, hay un decálogo de derechos del adulto mayor. Todos los adultos mayores tienen derecho a una vida con calidad, sin violencia y sin discriminación. También tienen derecho a un trato digno y apropiado en cualquier procedimiento judicial. Tienen derecho a la salud, a la alimentación y a la familia. Tienen derecho a recibir una educación. Tienen derecho a un trabajo digno y bien remunerado. También tienen derecho a la asistencia social, derecho a asociarse o a participar en cualquier proceso de educación o capacitación de su comunidad. Tienen derecho a denunciar todo hecho o acto de omisión que les haga nulos sus derechos, que está dentro de la ley de los derechos de las personas mayores. También tienen derecho a la atención preferente en establecimientos públicos y privados que presten algún servicio público. Tienen derecho a contar con asientos preferentes en los servicios de autotransporte. A veces muchas de estas situaciones las damos por sentadas, decimos, sí, ya sé que tengo ciertos derechos, pero también es importante que conozcamos no solo las cosas que ocupamos normalmente, como por ejemplo el transporte o la atención en un banco, en un lugar de servicio público, sino que también conozcamos que tenemos derecho a aprender, si así lo queremos hacer, a participar en las convocatorias que haya dentro de nuestra colonia o así. Entonces es importante que no solo conozcamos nuestros derechos por encima, por decirlo así. Siguiente, por favor. Los encargados de cuidar los derechos del adulto mayor en México es el INAPAM y la CNDH. Estos tienen la obligación de promover, proteger y asegurar el reconocimiento y pleno goce de los derechos o condiciones de igualdad de todos los seres humanos y libertades fundamentales de las personas mayores. Siguiente, por favor. ¿Qué es el maltrato? El maltrato se refiere a cualquier acción u omisión que produzca un daño o vulnere el respeto a la dignidad de las personas. Este puede realizarse de manera intencionada, como también puede ocurrir por un desconocimiento o de forma no intencionada. Ya puede ser ya en el medio familiar, en la comunidad o en una institución. Siguiente, por favor. La violencia contra las personas mayores puede adoptarse de muchas formas. Esta se puede producir, como les decía, en diferentes esferas sociales. Puede ser en la esfera económica, étnicas, geográficas. Por tanto, es
es muy importante que dimensionemos todo lo que implica el maltrato a las personas mayores. Lo más conocido es el maltrato físico, que puede ser cualquier agresión que dañe a la integridad corporal y son hechas con la intención de lastimar o de provocar dolor, ya sea empujones, bofetadas, golpes, cortes, quemaduras, ataduras, y estas también pueden ir acompañadas de aislamiento físico y afectivo. Siguiente, por favor. El maltrato psicológico es toda aquella acción que produzca malestar emocional en la persona, como pueden ser agresiones verbales, como les decía, el aislamiento, las amenazas o intimidaciones, la humillación, la falta de respeto a sus creencias, la ridiculización o cualquier otra conducta que denigre o que los amenace. Esta puede ser también cuando les dicen, es que te voy a mandar a un asilo o voy a vender tu casa, todo esto sin tu consentimiento. También es importante mencionar que la falta de consideración hacia sus deseos o hacia sus necesidades es un tipo de violencia psicológica. Cuando les dicen que no son buenos para una cosa, cuando ya no puedes hacer esto, cuando te dicen, tú no debes de opinar aquí. Eso también es maltrato psicológico, aunque a veces es más difícil de reconocer, pues afecta el mundo interior de cada persona. A cada uno nos afecta distinto las agresiones psicológicas o emocionales que suframos. Lo malo de este tipo de maltrato es cuando se empieza a notar, ya está en un estado bastante avanzado. Entonces, pero aún así existen conductas que nos podrían poner alerta de cuando una persona está sufriendo algún tipo de maltrato psicológico. Esto puede ser cuando las personas lloran por cualquier motivo, cuando siempre están angustiados, cuando tienen mirada temerosa hacia ciertas personas, cuando se aíslan socialmente o cuando todo el tiempo tienen miedo o están muy tristes. Siguiente, por favor. En el caso del abuso patrimonial, es la utilización de la pensión o jubilación del adulto mayor por parte de alguna persona que conviva con ella. Puede ser también la apropiación de sus bienes, sus propiedades o su patrimonio en general. Esto puede ser mediante algún fraude, algún engaño o alguna amenaza. No sé, que les puedan comentar, me tienes que dar dinero de tu pensión o me tienes que dar tu pensión porque tú vives aquí conmigo y tienes que darme tu dinero. O cuando los engañan en los bancos y les dicen que tienen que dar su número de tarjeta o ese tipo de cosas. Este tipo de maltrato se puede observar cuando la persona va sufriendo un deterioro respecto a su nivel económico, como por ejemplo cuando ya no se pueden comprar ropa, no se pueden comprar zapatos, disponen de menor dinero para poder hacer sus compras, ya sea algo que a ustedes les guste o cosas que ustedes necesiten para vivir. Esto también suele ocurrir cuando venden, como les decía, sus propiedades y los llevan a vivir a casa de alguien más o ocurre el abandono. Siguiente, por favor. En el caso de la negligencia y el abandono hay como que ciertas cosas parecidas. En el caso de la negligencia consiste en no entregar los cuidados o supervisión necesarias, ya sea de alimentación, vestuario, higiene o cuidados médicos si un adulto mayor lo requiere. Este tipo de negligencia puede ser de forma pasiva cuando es consecuencia de que las personas no saben que la persona mayor necesita o tiene ciertas necesidades, y esto suele ocurrir porque a veces no expresamos lo que necesitamos, o puede ser activa cuando se realiza de modo intencional, cuando una persona no les brinda las herramientas o las cosas que ustedes necesitan para poder vivir. En el caso del abandono, se produce cuando cualquier persona o institución no asume la responsabilidad que les corresponde en el cuidado de un adulto mayor. Esto cuando se ha asumido la custodia, por ejemplo, que alguien diga, bueno, esta persona está enferma, en el caso de las personas que están enfermas, yo voy a atenderla, y se la lleva con ella y no le da las atenciones necesarias y lo desampara de manera pues voluntaria, por decirlo así. Siguiente, por favor.
En el caso del abuso sexual es cuando se realizan actos sexuales con una persona mayor sin su consentimiento, empleando la fuerza, la amenaza o aprovechándose de que exista un deterioro cognitivo que incapacita a la persona para poder dar consentimiento o poder denunciar los actos que le están ocurriendo. Es muy importante que sepamos que si alguien nos actúa con nosotros de forma que no nos agrada, que no nos gusta cómo nos toque, sepamos que es importante o ya sea alejarnos de esa persona y ver si se puede denunciar el hecho. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son los principales motivos por los que los adultos mayores no buscan ayuda? Esto es muy importante y me gustaría que prestaran suma atención, ya que a veces las personas tratan de proteger a sus agresores porque piensan que después será peor si denuncian o si le avisan a alguien que no los están tratando adecuadamente. Piensan que no es necesario denunciar porque pues ya son adultos, ya sería como vergonzoso denunciar que alguien está abusando de ellos, ya sea físicamente o psicológicamente. Entonces les da vergüenza, les da miedo que alguien sepa esto, ¿no? A veces también les causa conflicto el hecho de tener que ir a una institución a hacer una denuncia, todo el proceso que conlleva la revictimización, pero es importante que siempre sepamos que el camino hacia la felicidad o hacia el bienestar es denunciar en caso de que estemos sufriendo algún tipo de violencia. A veces pensamos también que el maltrato es normal o que lo merecemos, porque como ya no somos personas tan activas, merecemos que alguien nos trate mal, y esto no es así. Nosotros, como todos, como seres humanos, tenemos derecho a ser tratados bien y a ser tratados, como les decía, en el tema de autocuidado, saber en qué momento alguien está sobrepasando la línea de mi bienestar. También llega a ocurrir que no se puede denunciar, como les decía, porque hay algún déficit cognitivo sensorial donde la persona ya no puede dar parte a las autoridades o a alguien en específico de que está sufriendo algún tipo de violencia. También existe la dependencia hacia el agresor cuando dependes económicamente de la persona que te está agrediendo y entonces no te sientes capaz de poder denunciar. A veces la desinformación, el no saber a dónde acudir, en qué lugar pueden atenderme, en qué lugar me pueden escuchar, también nos hace no realizar las denuncias. Se hace también por soledad o por aislamiento, la falta de apoyo de las familiares o amigos. Creemos que no tenemos a personas alrededor de nosotros que nos quieren y siempre va a haber alguien que va a estar ahí al pendiente, ya sea un amigo, ya sea un familiar, aunque sea lejano, pero siempre va a haber alguien que esté al pendiente de nuestro bienestar. Entonces es importante que tengamos en cuenta que lo mejor que podemos hacer en caso de estar sufriendo maltrato es denunciar. Y tratar primero de mediar la situación si la agresión no ha llegado a un nivel tan alto, pero sí es importante que si estamos en un punto avanzado del maltrato, busquemos ayuda siempre, no tratemos de solucionarlo por nosotros mismos. Siempre va a haber alguien que nos pueda apoyar, ya sea una institución o algún familiar o algún amigo. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son las alternativas de prevención? Como les decía, no duden en decirle a alguien de confianza. Alguien, ya sea una vecina, un amigo, a lo mejor nosotros no sabemos a dónde ir a denunciar, pero siempre va a haber alguien que esté un poco más informado y pueda ir a hacer la denuncia por nosotros. Entonces ya irían a revisar en caso de que no podamos nosotros hacer la denuncia. Siempre hay que guardar su dinero en un lugar seguro. No hagan préstamos a las personas del dinero que ustedes necesitan para vivir. Generalmente todos sabemos cuánto necesitamos al mes o a la semana para poder comprar ya sea nuestra comida, pagar nuestras necesidades básicas, luz, agua, gas, todo esto. Entonces no presten el dinero que ustedes ya tienen destinados para sus necesidades básicas. No firmen documentos sin saber qué es lo que están firmando. Siempre asesórense de alguien de confianza para saber qué es lo que están firmando. En caso de que ustedes no sepan de cuestiones legales, pueden preguntarle a alguien de su familia o a algún amigo que sepa sobre el tema para saber si es importante que firmen o no. Siempre estén enterados de qué pasa con su casa, con sus cuentas bancarias, en caso de que tengan cuentas bancarias, con sus ahorros.
sepan cómo van el tema de sus ahorros para que no haya desfalco de sus cuentas. Siempre estén informados de sus derechos y a qué lugares pueden acudir. Infórmense, no solo pueden acudir al Ministerio Público, hay muchos lugares donde ustedes pueden acudir para informarse o recibir apoyo en caso de que lo necesiten. También es importante mencionar que a veces contratamos a personas para que nos ayuden dentro de casa, pero hay que contratar a personas de nuestra confianza o que tengan buenas referencias. No contraten a nadie que no conozcan o que llegue de la nada a su hogar. Siguiente, por favor. Algo muy importante es esto, que a veces decimos, es que ya soy un adulto mayor, ya no toman interés en mí. Y esto es todo lo contrario. En la vida actual, los adultos mayores están muy inmersos en las actividades que se realizan dentro de tanto dentro de casa como dentro de la economía. Siguiente, por favor. A veces, me gustaría mencionarles algunas cifras obtenidas de una investigación que se realizó en el IMSS y el ISSSTE, donde se habla de los tipos de maltratos más reportados. El maltrato con el que más se reporta es la negligencia, con un 30.75. Esta implica, ya les decía, falta de cuidados, falta de protección, falta de atención afectiva y puede llegar hasta el abandono. Seguida del maltrato psicológico, que son cuando nos gritan, nos dicen cosas que nos lastiman, nos hacen sentir menos, nos aíslan de los demás, no nos dejan contactarnos con las personas que queremos. Y el maltrato físico con un 21.8%, que es cuando recibimos agresiones, ya sea físicas, golpes, arañones, empujones o algún tipo de violencia física que nos lastime. En menor medida se tienen reportes de maltrato patrimonial y económico, pero esto no quiere decir que esto no ocurra. A veces no denunciamos porque no sabemos dónde denunciar o cómo denunciar, pero es importante que siempre estemos conscientes de que si sufrimos algún tipo de maltrato, podemos acudir a algún lugar para que nos escuchen. Siguiente, por favor. Como les decía, en todo el mundo las personas mayores viven y interactúan dentro de su comunidad todo lo que pueden, ya sea atendiendo a sus familiares, ayudando. En México es muy común que los abuelos ayuden a cuidar a los nietos, que se encarguen de realizar la comida mientras sus hijos trabajan o alguna cosa por el estilo. Por eso esto nos demuestra que las personas mayores siguen contribuyendo al desarrollo económico y social del país. Y a veces creemos que estas actividades son invisibles, pero no es así. Tienen mucha repercusión dentro del desarrollo económico de México, porque si no tuviéramos al abuelito con quien dejar a los nietos, no tendríamos la posibilidad tal vez de trabajar todo el tiempo que trabajamos, o no tendríamos quien nos apoye en ciertas situaciones. Siempre que esperamos que alguien nos ayude, pensamos en los que tenemos abuelito, en mi abuelito puede estar ahí, o mi abuelito sabe cómo arreglarlo, o él sabe qué hacer en este caso. Es importante que se siga reconociendo que es necesario apoyar a la contribución activa y productiva de los adultos mayores, pues su calidad de vida no puede separarse de lo que hacemos nosotros como jóvenes dentro del país, ya que ellos están muy, muy inmersos en todo. Su participación social es muy importante y está muy inmersa en toda la sociedad. O sea, gracias al apoyo que recibimos de los adultos mayores, podemos seguir realizando distintos tipos de actividades. Siguiente, por favor. Aquí hay algunos números que me gustaría que si pueden anotaran, donde pueden acudir en caso de que transgredan algunos de sus derechos o sufran algún tipo de maltrato. Está la línea plateada y el chat de confianza del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México. El número es el 55 55 33 55 33. El número en el Estado de México es el 800 89 02 940. Aquí les pueden dar atención psicológica y jurídica.
También pueden acudir a cualquier DIF que les quede cerca y pueden ahí recibir algún tipo de apoyo. En la línea del adulto mayor el número es 800-82-38-580. Pueden acudir al INAPAM. Ahí también les pueden dar atención psicológica y jurídica en caso de que la necesiten. El número es 55 53 34 88 90. Hay 3 extensiones a las que pueden marcar. O al otro número es 55 53 04 87 22 o al 55 53 01 13 13. Es importante que recuerden que las marcaciones son a 10 dígitos. También está la Agencia para la Atención de Personas Mayores. El número es 55 53 45 51 11 y al 874 533. Si tú te encuentras, no sé, ahorita en otro estado o eres de la Ciudad de México, del Estado de México, del área metropolitana, puedes acudir a alguno de los números que te brindamos. Si no, puedes llamar al INAPAM o acudir directamente a la CNDH. O acudir a las procuradurías o fiscalías generales de justicia de cualquiera de tus entidades para recibir la atención adecuada de acuerdo al caso de violencia que estés sufriendo. Es importante que no dejes pasar un minuto más de esto y que si estás sufriendo violencia te vuelvas, tengas la atención necesaria. Eso sería todo por mi parte. Muchísimas gracias por escucharme el día de hoy. Que tengan bonito día. Muchas gracias, Lidia, por esta información tan útil y que es muy importante estar recordando a todos los adultos mayores que no hagan caso omiso de cualquier sospecha de maltrato y sobre todo que se encuentren informados para que en el momento en el que ellos consideren que deben de buscar apoyo, ayuda, sepan a dónde acudir. Ahorita al final del video vamos a dejar nuevamente los números de emergencia para aquellos que no pudieron tomar nota, los puedan registrar y tener a la mano. Muchísimas gracias por esta exposición. Espero que a todos los que nos están viendo les sea de mucha utilidad o también compartirla con otros adultos mayores que a lo mejor no puedan ver este video, ¿no? Sí, muchísimas gracias. Es un tema muy importante y que hay que hacer mucho hincapié en que siempre esté presente que no permitamos sufrir ningún tipo de violencia. Si tienen alguna duda o algún comentario, nos pueden dejar ahí el comentario en YouTube o en Facebook para que si tienen alguna duda de dónde acudir, también nosotros, si podemos, podríamos orientarlos para saber qué hacer en caso de que sea necesario. Te agradecemos por esta participación y esperamos, por supuesto, verte nuevamente con otro tema igual de interesante. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias a Lidia por este tema tan valioso y muy importante. Déjennos sus comentarios, compartan este video a las personas que consideren que podría servirles y nos vemos en otra grabación de actividades digitales aquí por el canal de YouTube CADAM Centro. Hasta luego.